Muchas gracias, magistrada Julia García, por seguir aquí. Hablamos ya de este milagro de la multiplicación de aspirantes y de la fatalidad de que más de 1,800 de sus colegas, incluida usted, pues han sido despedidos con fecha postdatada y muchos de ellos, si no es que la mayoría, no participarán en la elección, pues por mera dignidad. Se trunca su carrera judicial. ¿Cómo se truncan las aspiraciones de como 45,000 trabajadores que también han protestado por la reforma al Poder Judicial? Pero, magistrada, ya que no prosperaron las acciones de inconstitucionalidad en la Suprema Corte, se da la reforma como un hecho consumado, aunque le he escuchado a usted decir que están vivas las suspensiones o los amparos que fueron promovidos. Yo tengo entendido que no tienen posibilidades reales de ganarlos. ¿Usted qué piensa? Bueno, a ver, hay que hacer una distinción. Esas acciones de inconstitucionalidad efectivamente ya fueron resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde no se entró al fondo del asunto. Lo único que se dijo es que no procedía que la Corte hiciera un pronunciamiento. Es decir, nadie ha validado como tal la reforma judicial. Simplemente se dijo, esta Corte no va a resolver al respecto. Eso fue lo único que se decidió. No se ocupara del tema. Así es, no se ocupó del tema en cuanto al fondo de decidir si eso era constitucional o no. Una vez agotada esta vía, que además promovieron los partidos políticos, tenemos en trámite cientos de juicios de amparo en todos los juzgados de distrito de este país. Es ahí donde se concedieron las suspensiones que no están siendo respetadas y que están generando la comisión de múltiples delitos con la responsabilidad inherente para quien está incurriendo en esas conductas. Sí, que lo sintetizo. Ha desacatado el Poder Legislativo, ha desacatado la Presidencia de la República, el INE, ha desacatado el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral. Así es. El Tribunal Electoral, sin competencia, dice que no hay que hacer caso a esas suspensiones porque asume que todo es electoral, pero en realidad lo que está ignorando por completo es que lo que estamos diciendo en los amparos es que este tema electoral también involucra derechos humanos. ¿Cuáles derechos humanos? Por un lado, la estabilidad en el empleo como una garantía de la función jurisdiccional. Yo tengo derecho de que mi labor la haga sin presiones externas, sin ninguna intromisión indebida. Y la gente tiene derecho, todas las personas en este país tenemos derecho a ser juzgadas por tribunales independientes, autónomos, imparciales, capacitados, profesionales, etc. Entonces es, digamos, una doble vertiente del derecho, el que tenemos las personas juzgadoras a la independencia judicial como garantía de mi cargo y el derecho de las personas a ser juzgadas por quienes tengan esos perfiles. Entonces, eso no es electoral. Pero, magistrada, sin embargo, el artículo 61 de la Ley de Amparo dice que no hay este recurso ante una reforma constitucional. Y en ese sentido es que han sido, cuando menos esto tomado como pretexto, ha sido para desacatar las suspensiones. ¿Qué esperanza puede haber en que mediante ese recurso de amparo alguna instancia judicial llegue al fondo del problema y eche abajo la reforma al Poder Judicial? Bueno, es que el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, como todas las normas, puede ser interpretado. Y entonces lo que dice expresamente es que no procede el juicio de amparo contra reformas constitucionales, pero una cosa es la reforma y otra cosa es el proceso previo. Entonces, entre otras cosas, nosotros hemos dicho que fue un proceso legislativo plagado de irregularidades.
Si Bueno, ustedes sí, yo le recuerdan, recuerdo una. claro, La aprobación en la Cámara de Diputados en una sede alterna claro, que se buscaron en un en la gimnasio o un Magdalena deportivo, Michuca, ni ¿no? siquiera hay certeza de que quienes votaron fueran legisladores. Simplemente, ¿no? Esa es una anomalía de otras muchas que hemos denunciado. Entonces, pensemos, aún conviniendo... No es entonces cuestionar la Claro. reforma en sí, sino El la proceso manera previo. como se llegó a ella. Claro. Entonces eso sigue siendo materia de interpretación y no puede venir una interpretación de otro órgano que no sea quien conozca de los amparos. Incluso en algunos amparos lo que se está pidiendo es la inaplicación del artículo 61, fracción primera, porque vedaría esta posibilidad de que eso se vigilara o se revisara que cumple con los estándares mínimos constitucionales. Tan el poder político sabe que esta es una posibilidad real que después vino la otra reforma de supremacía constitucional, donde ahora dicen, está prohibido revisar todo lo que se haga y todo lo que tenga que ver con la Constitución, ¿no? Incluso, no, seguramente sabrán que en los transitorios dice, en consecuencia los jueces, las juezas que estén tramitando estos amparos, los van a tener que sobreseer de inmediato. Pero volvemos a lo mismo, es tan deficiente su técnica legislativa que lo que hacen es una ley posterior, está ignorando un derecho que yo tenía de impugnar la norma con anterioridad. Y eso es violatorio de la Constitución. Sí, claro, no hay porque nada no se le puede dar legal efecto que vaya hacia retroactivo. atrás, Claro. sí. Entonces vea cómo todo esto que nos dice el oficialismo, pues en realidad nada está definido. Los juicios de amparo siguen su curso. Y otra cosa muy importante, en las acciones de inconstitucionalidad eran indispensables 8 votos para declarar la invalidez de la reforma. Porque Y así solo lo hubo marca 7. Exacto, y solo hubo 7. Pero para los juicios de amparo no. Para los juicios de amparo, si llegara el asunto a la Suprema Corte, bastaría una mayoría simple. Entonces, por eso decimos que habría que esperar a ver cómo se desenvuelven todos estos escenarios. Pero magistrada, los asuntos judiciales en el terreno de la impartición de justicia suelen llevarse Así es. mucho tiempo. Y si no son los integrantes actuales del Pleno de la Suprema Corte los que resuelvan, los futuros que están previstos en la reforma serán solo 9. Así es. ¿Y qué tal si los 9 resultan de una línea oficialista u oficiosa? Pues ese es el riesgo. Pero, ese sí es el riesgo. Eso sí es un riesgo, por supuesto, pero en un escenario de 9 personas ministras, pues requeriríamos una mayoría simple de 5, ¿no? Entonces, bueno, tienen esperanza. Pues, digamos, sabemos que no podemos actuar con ingenuidad, que cada vez avanza más este mamotreto que están haciendo desde el poder político, ¿no? Este tema de cómo han avanzado los comités de evaluación con total opacidad, sin conocer, nunca han podido transparentar quiénes están, a qué hora se inscribieron, cómo se inscribieron, qué requisitos cumplieron, etcétera, etcétera. Hay denuncias serias de que hubo un acarreo virtual donde a la gente de ciertas dependencias o de ciertos tribunales les obligaron a inscribirse para llenar los números y las cuotas. Sí, inclusive corre una grabación a una diputada michoacana llamando a la inscripción. Es decir, está politizado el proceso, porque se supone que los actuales jueces, magistrados y ministros responden a intereses de otra naturaleza que no son los de la justicia, intereses económicos, políticos, etcétera, o de la delincuencia. Claro. Y eso es precisamente lo que ahora, por lo pronto, en lo político no hay duda, pues va ganando el oficialismo esta guerra que se antoja insensata. ¿Por qué cree que López Obrador se ensañó de esta manera con ustedes? A mí me parece que es un tema un poco de resentimiento y de no tener absoluto control. Esto lo que está generando es una sobreconcentración de poder
que no se había visto en este país en las últimas décadas, ¿no? O no se había visto con esta desfachatez. Porque ya en un sistema de por sí presidencialista. Así es. A mí me ha comentado, por ejemplo, el doctor Diego Valadez, que de hecho México ha tenido emperadores y actualmente una emperatriz por el enorme poder que a lo largo de decenios fue concentrando el poder ejecutivo. Pero ahora, ya sin el menor de los contrapesos, incluidos los institutos autónomos. Exacto, y sin el menor decoro. Antes por lo menos lo trataban de simular un poco y ahora es abierta este tema. Seguramente lo vieron, ¿no? No había candidatos o candidatas que la consejera jurídica, que la presidenta de la República estuvieron sacando anuncios para que la juventud se inscribiera. Y acá lo que hemos dicho siempre es, queremos juventud, por supuesto. Siempre es renovador esta posibilidad de que lleguen las y los jóvenes. Pero hay maneras de llegar, entre otras, haciendo la carrera. Claro, lo que queremos es que se forjen en el esfuerzo, en la experiencia, en la madurez que se requiere, no porque tengamos la última palabra, digamos, y tengamos la solución para todo, simplemente es un proceso. Son como las especializaciones médicas, ¿no? No puede uno exponerse a que cualquier matasano se ocupe de nuestro asunto. Por más que haya tenido 10 de promedio, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es este escenario, pero además... Y volviendo al otro tema, acá lo preocupantísimo es cómo se va a terminar el único contrapeso efectivo. Lo que la gente no sabe es que en cualquier momento podemos necesitar de acudir a un juez o jueza. Y entonces, ¿quién nos va a juzgar en ese escenario? ¿No? Realmente pues tendría que ser un tema de mucha preocupación. Verdaderamente en el aire. Y pareciera que los judicializables, o ¿cómo se dice? Justiciables. Los justiciables, que somos todos quienes nos están viendo y nosotros, quedamos a expensas de las notas que toque el flautista del Macuspana, que como el de Hamelin, lleva a los ratones hacia un precipicio. Gracias. Magistrada, le agradezco mucho esta conversación. Ha sido un gusto, muchas gracias. Te deseo suerte y ojalá prosperen esos amparos. Ojalá. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes y buenas noches.